Hay noches que pesan más que otras. Noches donde el silencio no produce descanso, sino que amplifica todo lo que durante el día fue posible ignorar con la distracción de la actividad. Donde los pensamientos que la ocupación del día mantuvo a distancia regresan con una intensidad que la oscuridad parece multiplicar. Donde las preguntas sin respuesta, las situaciones sin resolver, los dolores que llevan tiempo instalados, se hacen más presentes que en cualquier otro momento. Y para exactamente esa noche, para exactamente esa persona que está ahí con todo ese peso, llega hoy una palabra. No como el consuelo vacío de quien no tiene otra cosa que ofrecer. Como la declaración directa del Padre que conoce completamente lo que su Hijo está viviendo en este preciso momento. Nadie te robará mi paz. Esas 5 palabras tienen en ellas algo que quiero que recibas antes de continuar. El nadie incluye todo lo que podría intentarlo. Las circunstancias que parecen tener el poder de llevarse la paz. Las personas que con sus palabras o sus acciones la amenazan. Los pensamientos que en la noche se presentan como ladrones del descanso que el corazón necesita. Los miedos que tienen nombre y los que no lo tienen todavía. Los recuerdos del pasado que siguen produciendo su efecto en el presente. El nadie los cubre a todos. Sin excepción. Sin los que se aplica y los que no. Nadie te robará mi paz. La paz que nadie puede robar no es la paz producida por las circunstancias favorables. Esa sí puede ser robada porque depende de lo que permanezca favorable. La paz que nadie puede robar es mi paz. La de Dios. La que Jesús dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da. La que sobrepasa el entendimiento. La que puede coexistir con las circunstancias más adversas porque su fuente no son las circunstancias sino la presencia de Dios que está por encima de cualquier circunstancia. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente en el momento de esta noche donde más necesitabas escuchar que nadie puede robar la paz que Dios tiene para ti, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en esa noche de peso y que necesita escuchar estas palabras hoy. Porque hay personas en tu entorno que están atravesando exactamente lo que tú estás atravesando y que necesitan la misma palabra. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. No es casualidad que estés aquí. Esta declaración merece ser recibida desde el principio con toda la profundidad que tiene. En el mundo donde muchas cosas parecen ocurrir por azar, la llegada de este mensaje en esta noche específica de tu historia no es una de ellas. El Dios que dijo sus ojos recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón perfecto para con Él es el mismo que en esta noche específica puso en el camino de tu atención exactamente esta palabra. La providencia activa de Dios incluye los momentos pequeños y cotidianos donde algo que la persona necesita llega exactamente cuando lo necesita. Y si estás aquí esta noche con todo lo que esta noche contiene para ti, no es accidente. Hay una razón que Dios conoce completamente aunque tú todavía no la veas con plena claridad. Tu vida está segura en sus manos. Esta es la declaración que necesita instalarse en el corazón antes de que cualquier otra cosa pueda ser genuinamente recibida. Porque hay una pregunta que el peso de ciertas noches produce sin que siempre sea articulada completamente: ¿estoy seguro? ¿Hay algo que me sostiene que no puede ser derribado por lo que enfrento? ¿O estoy fundamentalmente a la merced de circunstancias que no puedo controlar completamente? Tu vida está segura en sus manos. No en las circunstancias que fluctúan. No en las personas que tienen sus propias limitaciones. En sus manos. Las que Jesús mismo describió en Juan 10 cuando dijo que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano y que el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tu vida está segura en sus manos. No en las circunstancias que fluctúan. No en las personas que tienen sus propias limitaciones. En sus manos. Las que Jesús mismo describió en Juan 10 cuando dijo que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano y que el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 2 manos. La del Hijo y la del Padre. Y la pregunta que la imagen implica es si hay alguna fuerza en el universo capaz de forzar a abrirse simultáneamente las manos del Hijo y las del Padre. La respuesta es la que Romanos 8 da con la exhaustividad que ya hemos explorado anteriormente. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Con toda la amplitud que esa pequeña palabra contiene. Sus planes para ti son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza.
Jeremías 29:11, que ya desarrollamos en profundidad en otro mensaje de esta colección, llega hoy en este contexto de la noche con una fuerza renovada. Porque hay noches donde la pregunta no es intelectual sino visceral. ¿Son los planes de Dios para mí realmente de bien? ¿O lo que estoy viviendo es evidencia de que los planes se torcieron en algún punto? Y la respuesta que el versículo da no es la respuesta filosófica abstracta sobre el problema del mal. Es la declaración directa del Dios que conoce completamente la situación. Mis planes son de bien y no de mal. No que cada circunstancia individual que se vive en el proceso es buena en sí misma, sino que la orientación de los planes de Dios sobre la vida de sus hijos es hacia el bien. El destino al que los planes apuntan es el bien. Y ese destino no cambia aunque el camino hacia él incluya tramos que desde adentro no siempre parecen ir en la dirección correcta. No pierdas tu sueño por aquello que Dios mismo va a arreglar. Esta declaración tiene la ternura específica del padre que ve al hijo perdiendo el sueño por algo que él ya tiene en sus manos, que ya está en proceso de ser resuelto en las dimensiones donde Dios trabaja antes de que el resultado sea visible en las dimensiones donde el hijo observa, que ya tiene el plan completo para la situación que está quitando el sueño. No pierdas tu sueño. No el sueño de las aspiraciones, aunque también aplica ahí. El sueño físico del descanso que el cuerpo y el alma necesitan para poder caminar el camino que viene. El sueño que la ansiedad roba. El descanso que la preocupación interrumpe. Ese sueño específico que el peso de la noche amenaza con quitar. Por aquello que Dios mismo va a arreglar. La especificidad de esa frase es importante. No una promesa genérica de que todo estará bien. El reconocimiento de que hay algo específico que es la causa de la pérdida del sueño. Y la declaración directa de que eso específico está en las manos del Dios que lo va a arreglar. No que podría arreglarlo si las condiciones son correctas. Que lo va a arreglar. Con la certeza del que hace la declaración desde el poder y la intención suficientes para cumplirla. Descansa bajo la sombra de sus alas. Esta imagen del Salmo 91 es una de las más hermosas y más reconfortantes de toda la Escritura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra de sus alas como el lugar de descanso que está disponible precisamente para los que están en los momentos donde el descanso es más difícil de encontrar por las propias fuerzas. La sombra de las alas habla de la cobertura del que es más grande que lo que cubre. La madre que extiende sus alas sobre los polluelos no los cubre con algo de su mismo tamaño. Los cubre con algo mucho más grande que ellos. Y la sombra de las alas de Dios que cubre al que descansa bajo ella es la cobertura de lo infinitamente más grande sobre lo que es finito. Las circunstancias que producen el peso de la noche son finitas. La cobertura que la sombra es infinita. Confía en su protección. La protección de Dios no opera solamente en las dimensiones visibles. Frecuentemente su trabajo más significativo ocurre en las dimensiones invisibles donde lo que podría haber llegado fue interceptado antes de llegar. Donde lo que podría haberse convertido en una amenaza mayor fue detenido antes de que alcanzara la magnitud que podría haber alcanzado. La protección de Dios es más amplia que la que el ojo puede ver y más efectiva de lo que la mente puede calcular. Confiar en esa protección no es ingenuidad. Es la postura correcta ante el Dios que prometió que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que prometió que ninguna arma forjada contra sus hijos prosperará. Que prometió que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Esas promesas son el fundamento de la confianza que puede producir el descanso bajo la sombra de sus alas incluso en las noches de mayor peso. Es el día del perdón y la reconciliación. Esta parte del mensaje introduce una dimensión que puede ser la más transformadora de todas porque aborda algo que con frecuencia es la causa más profunda del peso que ciertas noches traen. El peso que no permite el descanso no siempre es el peso de las circunstancias externas. Frecuentemente es el peso del pasado sin resolver. La culpa que no fue completamente entregada a Dios. El resentimiento que lleva tiempo instalado. La relación que está en tensión y que produce la incomodidad que la noche amplifica. La distancia de Dios que el corazón siente pero que no siempre sabe cómo reducir. El día del perdón. El hoy como el momento donde el perdón puede ser recibido y dado de manera que transforme lo que el peso del pasado ha estado produciendo en el presente. No mañana cuando las condiciones sean más favorables. No cuando la otra persona cambie primero.
Hoy, este es el día del perdón. El perdón de Dios sobre las faltas propias es la primera dimensión. El reconocimiento de que hay cosas del pasado que produjeron distancia de Dios y de la dirección correcta que merecen ser nombradas honestamente y que desde ese nombramiento honesto pueden ser genuinamente entregadas al Padre que prometió que Él es quien perdona todas las iniquidades y que alejó las rebeliones tan lejos como el oriente está del occidente. Ese perdón recibido genuinamente no es solamente el alivio emocional de la culpa aliviada, aunque eso también es real. Es la restauración de la conexión con Dios que la culpa no resuelta había comprometido. La libertad del interior que puede moverse sin el peso de lo que había estado cargando. La capacidad de recibir lo que Dios tiene para dar que la culpa que bloquea el canal de la gracia había reducido. Y la reconciliación. Las relaciones que están en tensión y que el corazón sabe que deben ser atendidas. La reconciliación con Dios que el perdón produce. Y la reconciliación con otros que es el fruto natural de quien ha recibido genuinamente el perdón de Dios. El que fue perdonado con la enormidad de lo que Dios perdona puede extender el perdón hacia otros con una libertad que el que no ha experimentado el perdón divino no puede tener de la misma manera. Suelta el pasado. La instrucción más práctica y al mismo tiempo una de las más difíciles de ejecutar. Soltar el pasado no es pretender que no ocurrió. No es la negación de que lo que ocurrió tuvo consecuencias reales. Es la decisión deliberada de no permitir que lo que ya fue tenga la autoridad de gobernar el presente y definir el futuro. El pasado que se sostiene en el presente tiene un costo que frecuentemente no es completamente reconocido. Consume recursos del presente que necesitarían estar disponibles para lo que el presente requiere. Ocupa espacio en el interior que debería estar disponible para recibir lo que Dios tiene para el ahora y para el futuro. Orienta la atención hacia lo que ya fue en lugar de hacia lo que viene. Soltar el pasado es el acto de transferir a Dios el peso del pasado y recibir a cambio la libertad de habitar el presente con la plenitud que el diseño de Dios contempló. No soltar en el sentido de olvidar como si el olvido fuera posible o deseable en todos los casos. Soltar en el sentido de dejar de aferrarse a lo que fue como si aferrarse lo cambiara o lo resolviera. Levántate otra vez. Esta instrucción viene después de soltar el pasado porque hay una secuencia en la que las dos operan. La persona que suelta el pasado con la genuinidad que el perdón produce puede levantarse. No con el peso del pasado que hace que el levantarse sea más difícil. Con la ligereza del que soltó lo que ya no necesita cargar. Levántate. El mismo verbo de los mensajes anteriores de esta colección. Del suelo. De la posición que el peso produjo. Del estado que la acumulación de lo que se ha cargado instaló. Levántate no porque las circunstancias externas hayan cambiado completamente, sino porque hay algo que cambió en el interior que hace posible el levantarse aunque las circunstancias externas todavía no sean completamente favorables. Y recibe por fe las grandes bendiciones, victorias y alegrías que vienen de camino para ti, tu hogar y tu familia. Hay 3 categorías en esa declaración que merecen ser habitadas con atención. Grandes bendiciones. Ya hemos explorado en esta colección la riqueza del concepto de bendición. La veracá que potencia lo que toca. Que añade algo divino a lo humano produciendo resultados que lo humano solo no puede generar. Las grandes bendiciones que vienen de camino tienen esa calidad de lo potenciado por Dios. No simplemente las cosas buenas que las circunstancias favorables pueden producir. Las que tienen la marca de la intervención divina que excede lo que cualquier análisis de los factores disponibles podría haber proyectado como posible. Victorias. No la victoria abstracta que solamente existe en el nivel de la declaración. Las victorias concretas en las batallas específicas que se han estado peleando. La victoria en la situación de salud que ha sido la oración persistente. La victoria en la situación financiera que ha producido la presión que la noche amplifica. La victoria en la relación que está en tensión y que tanto ha pesado. Las victorias que vienen de camino tienen la especificidad de lo que Dios conoce que cada persona necesita exactamente en las áreas donde la batalla ha sido más intensa. Y alegrías. Esta tercera categoría tiene algo que las dos anteriores no tienen de la misma manera. Las bendiciones y las victorias pueden tener una dimensión instrumental. Llegan para resolver algo o para proveer algo. Las alegrías tienen una dimensión experiencial que no es simplemente instrumental.
Son el florecimiento emocional del interior que ha sido preparado para recibirlas. La capacidad de experimentar el gozo genuino que solamente puede ser plena cuando el interior está en el estado que el perdón y la restauración producen. Las alegrías que vienen de camino no son el entretenimiento superficial que distrae momentáneamente del peso. Son el gozo profundo que el Salmo 16 describe como la plenitud de gozo en la presencia de Dios. El que ha soltado el pasado, que se levantó, que recibió el perdón y la reconciliación, puede recibir esas alegrías con la apertura completa que el peso no resuelto habría impedido. Para ti, tu hogar y tu familia. La extensión de las bendiciones, victorias y alegrías hacia el hogar y la familia es la dimensión que con frecuencia produce la mayor respuesta en el corazón. Porque hay personas que para sí mismas tendrían suficiente con poco. Pero para el hogar y la familia quieren lo mejor que existe. Y la declaración de que las bendiciones, victorias y alegrías que vienen de camino incluyen al hogar y a la familia completa es la que más profundamente toca el amor del que vive no solamente para sí mismo. El hogar como el espacio sagrado de la familia. Las victorias en el hogar que restauran la paz que el conflicto había amenazado. Las alegrías que llenan los espacios del hogar que el peso había vaciado. Las bendiciones que llegan al hogar de maneras que cada miembro de la familia puede sentir y reconocer. Todo eso viene de camino para el hogar. Y la familia en su extensión más amplia. Los hijos que serán afectados por lo que llega. Los padres que recibirán el beneficio de la restauración que ocurre en sus hijos. Los hermanos cuya historia compartida se enriquece con las victorias que vienen. La familia que fue diseñada por Dios como la unidad más fundamental de la sociedad humana y que recibe las bendiciones que Dios prometió con la amplitud que el amor familiar merece. Dios ha grabado tu nombre en la palma de sus manos. Esta imagen del profeta Isaías en el capítulo 49 es una de las más extraordinariamente personales de toda la Escritura. El contexto es el lamento de Sión que dice: Jehová me ha abandonado y el Señor se olvidó de mí. Y la respuesta de Dios a ese lamento es esta imagen: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo grabada. Grabado. No escrito con tinta que puede borrarse. No marcado con algo temporal que el tiempo puede desaparecer. Grabado. Con la permanencia de lo que se labró en la superficie de manera que no puede ser eliminado sin eliminar la superficie misma. Tu nombre grabado en las palmas de sus manos significa que no hay momento en el que Dios pueda hacer cualquier cosa con sus manos sin que tu nombre esté presente. Cada acto de Dios ocurre con tu nombre visible en sus manos. La creación, el sustento, el gobierno del universo, la providencia sobre la historia, todo ocurre con tu nombre grabado en las manos del que lo hace. Esa imagen transforma completamente la comprensión del lugar que tienes en los planes y en los pensamientos de Dios. No en la periferia de su atención donde puede ser olvidado cuando las demandas más urgentes o más grandes requieren el foco. En las palmas de sus manos. En el lugar más visible y más constantemente presente de todo lo que Dios hace. Y nunca te dejará solo. Esta promesa final recoge todo lo que el mensaje construyó desde el principio y lo cierra con la certeza más fundamental disponible. Nadie te robará mi paz. Tu vida está segura en sus manos. El nombre está grabado en sus palmas. Y desde todo eso, nunca te dejará solo. El solo es el estado que la noche de peso más frecuentemente produce. La sensación de que lo que se carga debe ser cargado sin compañía genuina. Que nadie puede ver completamente lo que hay en el interior. Que el peso de esta noche específica es un peso solitario. Y para ese estado específico el mensaje de hoy dice lo que necesitaba escuchar: nunca te dejará solo. Nunca. Con la misma absolutidad que el nadie del principio. No en las circunstancias favorables solamente. No cuando la fe es fuerte solamente. No cuando el comportamiento es el correcto solamente. Nunca. Incluyendo esta noche. Incluyendo el momento presente donde el peso parece más intenso. Incluyendo los momentos futuros donde la carga pueda ser mayor que la de ahora. La compañía de Dios que Él nunca garantiza no siempre se siente como compañía en los términos que la compañía humana produce. No siempre hay la voz audible o la presencia física sensible. Pero la promesa tiene más autoridad que la sensación.
Y la fe que puede decir no estoy solo aunque la sensación diga lo contrario es la fe que habita el versículo con toda la profundidad que tiene. Nadie te robará mi paz. Dale bienvenida a la bendición. Llegó la hora del milagro. Tu vida está segura en sus manos. Descansa bajo la sombra de sus alas. Es el día del perdón y la reconciliación. Suelta el pasado. Levántate. Y recibe las grandes bendiciones, victorias y alegrías que vienen de camino para ti, tu hogar y tu familia. Tu nombre está grabado en las palmas de sus manos. Y nunca te dejará solo. Ese es el mensaje de Dios para esta noche. Para ti. Con la especificidad del Padre que conoce exactamente lo que esta noche contiene para su Hijo y que desde ese conocimiento completo envió exactamente la palabra que la noche necesitaba. Recíbelo. Con la apertura del que entiende que lo que está llegando no es solamente información, sino la presencia del Padre que la pronunció. Con la fe del que dice lo que Dios dice sobre mi noche tiene más autoridad que lo que la noche dice sobre sí misma. Con la expectativa del que sabe que lo que viene es mejor que lo que hay ahora porque el anfitrión que prepara la mesa conoce perfectamente lo que el huésped necesita. Esta noche puede terminar diferente de cómo comenzó. No porque las circunstancias externas cambiaron necesariamente, sino porque algo en el interior recibió lo que Dios trajo. Y ese algo recibido puede producir el descanso bajo la sombra de sus alas que la noche estaba necesitando con tanta urgencia. Juan 2:27 de la tarde fue pronunciado en uno de los momentos más cargados de todo el ministerio de Jesús. No en la cima del monte de la transfiguración donde la gloria era visible. No en la sinagoga donde las multitudes escuchaban asombradas. En el aposento alto. La noche antes de la crucifixión. Con el peso de lo que venía completamente presente en la conciencia de Jesús aunque todavía parcialmente velado para los discípulos. En esa noche específica, en ese contexto específico de la mayor tensión posible, Jesús pronunció estas palabras. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiero que notes algo fundamental sobre el contexto antes de desarrollar el versículo. Jesús pronunció la palabra paz en el momento más opuesto a la paz que se pueda imaginar. Las autoridades religiosas ya habían tomado la decisión sobre su muerte. Judas ya había salido a consumar la traición. Pedro estaba a horas de negar al maestro que amaba. Los demás discípulos estaban a horas de dispersarse. Y desde ese contexto de máxima adversidad Jesús dice mi paz os doy. Ese contraste entre el contexto y el contenido de la declaración es parte de lo que hace el versículo tan poderoso. No la paz prometida para cuando las circunstancias sean favorables. La paz pronunciada en el momento de mayor desfavorabilidad posible. Y ese momento de pronunciación dice algo sobre la naturaleza de la paz que Jesús da que ninguna otra circunstancia podría decir con la misma efectividad. La paz os dejo. Primera parte del versículo. El verbo dejar tiene una connotación de herencia o de legado. El que deja algo lo está transfiriendo permanentemente a quien lo recibe. No prestando temporalmente. No poniendo a disposición condicionalmente. Dejando. Con la permanencia de lo que se transmite de una persona a otra de manera que pasa a pertenecer genuinamente al receptor. Jesús estaba comunicando algo sobre lo que se aproximaba que los discípulos todavía no procesaban completamente. Estaba próximo a irse. Y lo que dejaba como legado no era simplemente un conjunto de enseñanzas o un movimiento o una tradición. La paz. La paz como el legado más valioso que un maestro podía dejar a sus discípulos. Los discípulos en la cultura judía del primer siglo recibían la herencia espiritual del maestro. Las enseñanzas. La manera de interpretar la escritura. El estilo de vida. Pero Jesús fue más allá de todo eso. No simplemente os dejo mis enseñanzas sobre la paz. Os dejo la paz misma. El estado interior que la paz de Dios produce como el legado que permanece disponible para sus seguidores después de que Él ya no esté físicamente presente. La paz os dejo. No a los discípulos de ese momento histórico solamente. A todos los que vendrían después. La paz que Jesús dejó como legado no tiene fecha de vencimiento ni límite geográfico ni condición de mérito para ser recibida. Es el legado disponible para todo el que pertenece al que la dejó. Mi paz os doy. Segunda parte del versículo.
La adición del pronombre posesivo mi en esta segunda frase introduce una especificación que va más allá del dejar del verso anterior. No simplemente la paz en abstracto. Mi paz. La paz específica que Jesús tenía y que solamente Él podía dar. ¿Qué paz tenía Jesús? La que estuvo presente en la barca durante la tormenta cuando Él dormía mientras los discípulos entraban en pánico. La que le permitió lavar los pies de los discípulos en la misma noche donde sabía que uno lo traicionaría y otro lo negaría. La que hizo posible que en el Getsemaní, donde el sudor se convirtió en sangre de la intensidad del peso, pudiera decir no se haga mi voluntad sino la tuya. La que le permitió mirar desde la cruz a quienes lo crucificaban y decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa paz que operó en los contextos más adversos posibles, que se mantuvo cuando todo a su alrededor decía que no había razón para la paz, que no fue producida por las circunstancias sino que coexistió con circunstancias completamente opuestas a ella, esa es la paz que Jesús dice mi paz os doy. No es la paz de quien nunca tuvo razones para el miedo. Es la paz de quien tuvo todas las razones posibles para el miedo y que de todas maneras no fue gobernado por él. La paz del que conocía el final desde el principio y que desde ese conocimiento podía habitar el proceso más difícil con una tranquilidad que ninguna circunstancia podía destruir porque ninguna circunstancia era su fuente. Yo no os la doy como el mundo la da. Tercera parte del versículo. Esta parte del versículo establece el contraste fundamental que distingue la paz de Jesús de cualquier otra forma de paz disponible. El contraste no es con la agitación sino con una versión diferente de la paz. La que el mundo da. ¿Qué tipo de paz da el mundo? El mundo da la paz como ausencia de conflicto. Como el estado que se produce cuando los problemas se resuelven, cuando las amenazas desaparecen, cuando las circunstancias son favorables. La paz del mundo es esencialmente reactiva. Depende de lo que ocurre fuera para existir adentro. Cuando las circunstancias externas producen la condición adecuada, la paz del mundo puede existir. Cuando no la producen, la paz del mundo desaparece. Esa paz tiene una fragilidad inherente porque depende completamente de factores que no pueden ser siempre controlados. La salud que puede cambiar. Las finanzas que pueden fluctuar. Las relaciones que pueden deteriorarse. El trabajo que puede perderse. Cualquiera de esas circunstancias puede quitar la paz que el mundo da porque la paz del mundo depende de la permanencia de lo favorable. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que Jesús da tiene una naturaleza completamente diferente. No depende de las circunstancias externas para existir. Puede coexistir con las circunstancias más adversas porque su fuente no es la ausencia de problemas sino la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no fluctúa con las circunstancias del mundo. La paz de Jesús es proactiva en lugar de reactiva. No espera a que las circunstancias sean favorables para existir. Está disponible en cualquier circunstancia porque su fuente trasciende cualquier circunstancia. Como la luz que no depende de la oscuridad para existir. La oscuridad puede rodearla pero no puede producirla ni quitarla porque la luz tiene su propia fuente independiente de la oscuridad que la rodea. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuarta parte del versículo. Esta instrucción final del versículo tiene un paralelo exacto con el inicio del capítulo 14, donde Jesús dijo las mismas palabras en la misma situación. No se turbe vuestro corazón. La repetición de la instrucción al principio y al final del discurso del aposento alto establece que la turbación del corazón y el miedo son las respuestas humanas naturales ante lo que los discípulos estaban enfrentando y que Jesús está dando deliberadamente la instrucción contraria precisamente porque la situación la haría necesaria. No se turbe. El verbo turbarse en el original griego tiene la connotación de agitarse, de ser sacudido, de perder la estabilidad interior. La imagen es la del lago en calma que el viento agita hasta que las olas producen el movimiento desorientador. El corazón que se turba pierde la estabilidad del equilibrio interior y entra en el estado de agitación que el miedo y la ansiedad producen. Y Jesús dice no se turbe. No como la negación de que hay razones para la turbación. Las había. No como la orden imposible de no sentir lo que una situación produce naturalmente. Como la instrucción fundamentada en algo que trasciende las razones de la turbación. La paz que os dejé, la paz que os doy, es suficiente para que la turbación no sea el estado permanente aunque la situación produzca sus estímulos. Ni tenga miedo.
El miedo como la respuesta ante la amenaza ya la hemos explorado en otros mensajes de esta colección. Y el versículo de Juan 2:27 de la tarde lo aborda en el contexto más específico posible. El miedo que los discípulos tenían esa noche era el miedo ante lo que venía, que era completamente real. La amenaza no era imaginaria. Y Jesús no dice que la amenaza no existe. Dice ni tenga miedo. Fundamentado en la paz que ya les dio como razón de por qué el miedo no necesita ser el estado permanente aunque la amenaza sea real. Quiero hablarte ahora de las dimensiones de la paz de Juan 2:27 de la tarde que la distinguen de otras formas de paz disponibles. Porque la distinción que Jesús mismo establece entre su paz y la del mundo merece ser explorada con toda la especificidad posible. La primera distinción es la fuente. La paz del mundo tiene su fuente en las circunstancias. La paz de Jesús tiene su fuente en la persona de Dios. El que tiene a Dios como la fuente de su paz tiene una fuente que no fluctúa, que no se agota, que no depende de condiciones que pueden cambiar. El que tiene las circunstancias como fuente de su paz tiene una fuente que fluctuará exactamente con la misma frecuencia con que las circunstancias fluctúan. La segunda distinción es la permanencia. La paz del mundo dura lo que dura la condición que la produce. Cuando la condición cambia, ¿la paz cambia con ella? La paz de Jesús que fue dada como legado no caduca cuando las circunstancias cambian. No fue dada condicionalmente a la permanencia de situaciones favorables. Fue dada con la permanencia del legado que no puede ser recuperado por quien lo dejó una vez que fue genuinamente entregado. La tercera distinción es la capacidad de coexistir con la adversidad. La paz del mundo y la adversidad son mutuamente excluyentes. No puede haber paz del mundo en presencia de circunstancias que la contradicen. La paz de Jesús puede coexistir con la adversidad más extrema. El aposento alto mismo es la demostración. Las circunstancias de esa noche contradecían completamente la paz. Y sin embargo la paz fue pronunciada, ofrecida y dejada como legado en ese contexto de máxima adversidad. La cuarta distinción es el efecto sobre las decisiones. La paz del mundo produce el tipo de estabilidad que las circunstancias favorables permiten. La paz de Jesús produce la capacidad de tomar decisiones correctas incluso cuando las circunstancias son adversas. El corazón que no se turbó porque recibió la paz de Jesús puede discernir, evaluar y elegir correctamente incluso en las noches de mayor presión. El corazón que se turbó solamente puede reaccionar desde la agitación que frecuentemente produce las decisiones menos acertadas. Quiero hablarte del contexto más amplio del capítulo 14 de Juan porque el versículo 27 no existe en aislamiento. Es la culminación de un discurso que comienza con la misma instrucción y que en su desarrollo establece los fundamentos sobre los que la paz de Jesús puede existir. El capítulo 14 comienza con no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La fe como el primer fundamento de la paz. No la fe en las circunstancias. La fe en Dios y en Jesús. Y la fe tiene como efecto la producción de una perspectiva que trasciende las circunstancias porque su objeto trasciende las circunstancias. El versículo 2 añade: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La perspectiva eterna como el segundo fundamento. La conciencia de que el destino final del camino está más allá de lo que cualquier circunstancia presente puede afectar. El que tiene la perspectiva correcta sobre el destino final puede habitar los tramos difíciles del camino con una orientación que el que solamente ve el presente no puede tener. El versículo 6 añade: yo soy el camino, la verdad y la vida. El yo soy como el tercer fundamento. No solamente que Jesús señala el camino o que enseña la verdad o que promueve la vida. Que Él mismo es esas tres dimensiones. La paz que ofrece es la paz de quien es el camino que lleva al destino correcto. La verdad que corresponde a la realidad completa y la vida que es la fuente de todo florecimiento genuino. Y los versículos 16 al 18 añaden: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él es el Espíritu de verdad. Y no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo como el cuarto fundamento. La presencia continua de Dios a través del Espíritu que garantiza que el legado de la paz tiene un mecanismo de actualización constante. No simplemente que la paz fue dada en un momento histórico. Que el Espíritu la actualiza en la experiencia del creyente continuamente. Todo eso es el contexto sobre el que el versículo 27 llega. No como promesa aislada.
Como la culminación de todo lo que el capítulo 14 construyó sobre los fundamentos de la fe, la perspectiva eterna, el yo soy y la presencia del Espíritu. Quiero hablarte de la manera en que la paz de Juan 2:27 de la tarde opera en la experiencia concreta de quien la recibe genuinamente. Porque la paz que Jesús da no es simplemente un concepto teológico que se cree en abstracto. Es una experiencia interior que tiene características concretas que quien la ha habitado reconoce. La primera característica es la quietud en el centro aunque haya movimiento en la periferia. La imagen del ojo del huracán que desarrollamos en otro mensaje de esta colección captura perfectamente esta dimensión. El que tiene la paz de Jesús puede tener circunstancias turbulentas en la periferia de su vida sin que esa turbulencia penetre hasta el centro donde la paz habita. No que no es afectado por las circunstancias, sino que hay un centro de estabilidad que las circunstancias no pueden alcanzar completamente porque su fuente trasciende cualquier circunstancia. La segunda característica es la capacidad de esperar sin ansiedad. La paz de Jesús produce la posibilidad de habitar el tiempo entre la promesa y el cumplimiento, entre la necesidad y la provisión, entre la pregunta y la respuesta, sin la ansiedad que esos periodos naturalmente producen cuando la paz depende de que el cumplimiento llegue ya. El que tiene la paz de Jesús puede esperar porque la paz no depende del cumplimiento sino de la presencia del que prometió. La tercera característica es el discernimiento que la agitación impide. El corazón que no se turbó puede ver con una claridad que el corazón agitado no alcanza. Las decisiones que la presión de las circunstancias hace urgentes y difíciles pueden ser tomadas desde la serenidad que la paz de Jesús produce con una sabiduría que el pánico no puede tener. El pastor que mencionamos en el Salmo 23 lleva a las ovejas a los pastos delicados porque conoce el camino. Y el que habita la paz de Jesús puede seguir la guía con la claridad que la agitación bloquea. Y la cuarta característica es el gozo que coexiste con la dificultad. Pablo escribe desde la prisión sobre el gozo. Santiago escribe sobre tener por sumo gozo cuando se caen diversas pruebas. El gozo que el Nuevo Testamento describe no es el gozo de las circunstancias favorables. Es el gozo que coexiste con las circunstancias difíciles porque su fuente no son las circunstancias sino la relación con Dios que trasciende cualquier circunstancia. Y ese gozo que coexiste con la dificultad solamente es posible desde la paz que Jesús da que puede también coexistir con la dificultad. Quiero hablarte de los obstáculos más comunes que impiden que la paz de Juan 2:27 de la tarde sea recibida y habitada genuinamente. Porque el legado fue dejado y el regalo fue dado. Pero hay condiciones del corazón que pueden bloquear la recepción aunque el regalo esté completamente disponible. El primer obstáculo es la mezcla de fuentes. El corazón que intenta recibir la paz de Jesús mientras simultáneamente depende de las fuentes de paz del mundo experimenta la inestabilidad de esa mezcla. Cuando las fuentes del mundo producen la paz, las dos trabajan aparentemente juntas. Pero cuando las fuentes del mundo fallan, la fragilidad de la mezcla se revela. El corazón que quiere la paz de Jesús debe orientarse hacia Jesús como la fuente primaria y única de esa paz en lugar de intentar combinarla con las fuentes que el mundo ofrece. El segundo obstáculo es la confusión entre recibir y producir. La paz de Jesús no puede ser producida por el esfuerzo humano. Fue dada. El que intenta producirla por sus propias fuerzas encontrará que el esfuerzo mismo impide la recepción porque el esfuerzo de producir la paz produce la tensión que es lo opuesto de la paz que se busca. La postura correcta no es la producción sino la recepción. La apertura del que sabe que el regalo ya fue dado y que simplemente necesita abrirse a recibirlo. El tercer obstáculo es la identificación de la paz con la ausencia de dificultad. Si la paz de Jesús solamente puede ser habitada cuando no hay dificultades, entonces no es la paz que Él prometió. La paz que prometió puede ser habitada en el aposento alto de la mayor dificultad precisamente porque fue pronunciada ahí. El que espera a que las dificultades desaparezcan para entonces recibir la paz de Jesús malentiende la naturaleza de esa paz y se priva de ella exactamente cuando más la necesita. Y el cuarto obstáculo es el hábito de la ansiedad. Hay personas que llevan tanto tiempo en el estado de ansiedad que el estado de paz les resulta menos familiar y por lo tanto menos cómodo. La ansiedad se convirtió en el estado base desde el que operan y la paz, aunque genuinamente deseada, produce la incomodidad de lo no familiar cuando comienza a ser habitada.
Para esas personas, el proceso de habitar la paz de Jesús requiere la práctica deliberada de elegir la paz sobre la ansiedad repetidamente hasta que la paz vaya siendo gradualmente el estado más familiar. Quiero hablarte de las prácticas que abren el canal de recepción de la paz de Juan 2:27 de la tarde. Porque el versículo no fue diseñado solamente para ser comprendido intelectualmente. Fue diseñado para ser habitado experiencialmente. La primera práctica es la oración de entrega. No la oración de petición que dice dame la paz como si la paz estuviera todavía en las manos de Dios esperando ser dada. La oración que reconoce que la paz ya fue dada como legado y que la recibe. Gracias Señor por la paz que dejaste. La recibo ahora. En este estado. Con todo lo que esta situación contiene. La paz que dejaste tiene más autoridad sobre el estado de mi corazón que cualquier circunstancia que intente turbarme. La segunda práctica es la meditación en el versículo mismo. No la lectura casual que pasa sobre las palabras sin que aterricen en el corazón. La meditación deliberada que habita cada frase con la atención que permite que produzca el efecto que tiene el poder de producir. La paz os dejo. Mi paz. No como el mundo la da. No se turbe. Ni tenga miedo. Detenerse en cada frase y recibir lo que cada una tiene para ofrecer. La tercera práctica es la vigilancia sobre los pensamientos que turban. La turbación del corazón frecuentemente comienza en los pensamientos. El pensamiento que anticipa el peor escenario. El que repite el problema sin producir solución. El que evalúa la situación solamente desde los factores visibles sin incluir el factor de la presencia y el poder de Dios. La vigilancia sobre esos pensamientos y la respuesta activa con la perspectiva de la paz de Jesús es parte de cómo la paz es habitada en lugar de solamente deseada. Y la cuarta práctica es la comunidad de la paz. Las personas en la comunidad de fe que habitan la paz de Jesús genuinamente tienen un efecto sobre quienes están a su alrededor que es contagioso en el sentido positivo. Estar en presencia de alguien que genuinamente tiene la paz que Jesús da produce algo en el entorno que facilita la recepción de esa misma paz en los demás. Y buscar esa comunidad, cultivar esas relaciones, es parte de cómo la paz de Juan 2:27 de la tarde puede ser más consistentemente habitada. Quiero cerrar hablándote de la noche del aposento alto y de lo que ocurrió después. Porque el versículo fue pronunciado en una noche y lo que siguió a esa noche ilumina completamente la naturaleza de la paz que Jesús prometió. Esa noche en el aposento alto terminó con el arresto en el Getsemaní. Con la traición de Judas. Con la negación de Pedro. Con la dispersión de los discípulos. Con el juicio injusto. Con la crucifixión. Con el sepulcro. La paz que Jesús prometió en Juan 2:27 de la tarde no impidió nada de eso. Las circunstancias más adversas de la historia humana ocurrieron exactamente como ocurrieron después de que la paz fue pronunciada. Y eso podría parecer que la promesa falló. Pero no falló. Porque el domingo por la mañana el sepulcro estaba vacío. Y el Jesús resucitado se apareció a sus discípulos y lo primero que les dijo fue paz a vosotros. La misma paz del aposento alto. Ahora con la resurrección como su fundamento más sólido posible. Porque la resurrección estableció que ni siquiera la muerte puede destruir lo que Dios tiene. Que el sepulcro no tiene la última palabra. Que el destino final no es la derrota aunque el proceso incluya tramos que desde dentro parecen derrota. Y desde esa paz resucitada, desde esa paz que demostró que puede coexistir con la muerte y emerger del otro lado sin ser destruida, Jesús dice hoy para ti lo que dijo en el aposento alto y lo que repitió en el cuarto donde los discípulos estaban encerrados por miedo. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que esa paz que el proceso más difícil de la historia no pudo destruir sea tuya hoy. En las circunstancias que tienes. Con los problemas que llevas. En la noche que estás atravesando. Con los miedos que tienen nombre y los que todavía no lo tienen completamente. La paz de Jesús fue pronunciada en el peor contexto posible. Sobrevivió al proceso más adverso posible. Y está disponible hoy para quien la recibe con la apertura del que entiende que fue dada como legado y que no necesita ser producida sino recibida. No se turbe tu corazón. Ni tenga miedo. La paz está disponible. El que la dejó es fiel en cumplir lo que prometió. Y lo que prometió fue su propia paz. La que venció al sepulcro. La que ninguna circunstancia puede destruir.
Para ti, hoy, en esta situación específica, sin excepciones, que la paz de Juan sea tu certeza más firme en cada momento donde las circunstancias intenten turbar lo que Jesús dejó como legado para sus hijos. Amén.